En el siguiente video vamos a abordar algunas fórmulas de derivación y a desarrollar algunos ejemplos. Como podemos observar, tenemos una tabla de diferentes fórmulas para poder derivar distintos tipos de funciones y distintos casos. Vamos a comenzar por lo más sencillo hasta lo más complejo. Este video solo va a abarcar derivada de una constante, derivada de una variable con respecto de sí misma, derivada de una constante por una variable, derivada de una variable elevada a un exponente y derivada de una función polinomial. Más adelante habrá más videos con respecto a las siguientes fórmulas de derivación. Veamos el ejemplo. Para poder derivar una constante, la fórmula dice que la derivada de una constante es igual a 0. ¿A qué nos referimos con una constante? A un número real. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de 4, 4 es un valor constante, por lo tanto, la derivada de 4 es 0. La derivada de menos un medio también es un valor constante, por lo tanto, la derivada de menos un medio es 0. Podemos generalizar y decir que la derivada de todo número real es igual a 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, la derivada con respecto de x de t? Si ustedes se dan cuenta, la variable que quiero derivar es x. Por lo tanto, t se va a comportar como una constante y la derivada sería 0. La derivada de t con respecto de x sería 0. Repito, ¿por qué? Bueno, porque yo quiero derivar con respecto a x. Entonces, por lo tanto, t se está comportando como una constante. Otro ejemplo más. Por ejemplo, la derivada de menos 1821 también es 0, porque sigue siendo un número real. Entonces, que quede claro que la derivada de toda constante será igual a 0. Por ejemplo, a veces nos confundimos y vemos esto. Derivada con respecto de x de pi. Pi es un número real, entonces pi equivale a 3.1416 y demás. También es 0, su derivada. ¿Sale? La derivada de todo valor constante será igual a 0. ¿Qué pasa con la derivada de una constante con respecto de sí misma? Ya está aquí el ejemplo. Si yo quiero derivar con respecto de x a la función x, pues este será igual a 1. La derivada de x es igual a 1. Pero ¿qué pasa si yo quiero derivar, aquí ojo porque es diferente, si yo quiero derivar con respecto de t a la variable t, estoy derivando con respecto de sí misma, su derivada también será 1. ¿Sale? La derivada de una variable, perdón, aquí es variable, no constante. La derivada de una variable, lo vamos a corregir rápidamente. ¿Sale? La derivada de una variable con respecto de sí misma siempre va a ser igual a 1. Ahí tenemos otra generalización. ¿Qué pasa con la derivada de una variable multiplicada por una constante? Por ejemplo, la derivada de 4x. Entonces, formalmente tendríamos que sacar el 4 como un valor constante y calcular únicamente la derivada de x. La derivada de x ya vimos que es 1, entonces sería 4 por 1, 4. Pero cuando nosotros comprendemos y razonamos este proceso de derivación, entonces podemos hacer este tipo de derivadas de manera más directa. Por ejemplo, la derivada de menos 9x sería igual a menos 9. ¿Sale? Lo podemos hacer de manera mental porque ya identificamos que al sacar la constante del proceso de derivación, la derivada de x va a ser 1. 1 por menos 9, menos 9. Por ejemplo, la derivada de un cuarto por x, pues también sería únicamente un cuarto. ¿Sale? La derivada de toda constante multiplicada por una variable va a ser igual únicamente al valor constante de acuerdo a esta fórmula. Muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora con la derivada de una variable, pero ahora elevada a un exponente? Porque ya vimos que la derivada de x es 1. Pero ¿qué pasa cuando esa x tiene un exponente? Por ejemplo, la derivada con respecto de x a la novena.
o x novena. Entonces, al aplicar la fórmula, dice la fórmula que es n por x elevado a la n menos 1. Solo hay que seguir la fórmula. Observamos que ¿quién es n? El valor del exponente. Entonces nos quedaría 9 por x elevado a la 9 menos 1. Que esto sería igual a 9x a la 8. Únicamente seguimos la fórmula. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x elevado a la menos 4? Aquí ya estamos hablando de un exponente negativo, que también es válido. Entonces sería el valor de n, que es el exponente, menos 4 por x elevado a la menos 4 menos 1, a la n menos 1. Y nos quedaría menos 4x a la menos 5. ¿Sale? Otro ejemplo más, por ejemplo, derivada con respecto de x de la raíz cúbica de x, ¿sale? Para que yo pueda derivar raíz cúbica de x, bueno, tendría que convertir a exponente fraccionario esta raíz. Recordemos de las propiedades de los radicales, que si yo tengo una x dentro de una raíz, puedo convertirla a exponente fraccionario, donde el numerador va a ser la potencia de la variable y el denominador el grado de la raíz. Entonces yo podría convertir esto a decir, vamos a calcular la derivada de x elevado a la 1/3. Todavía no calculo la derivada, claro, únicamente lo que hice fue convertir la raíz a exponente fraccionario, ¿sale? Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula y nos quedaría n, que es 1/3, por x elevado a la n menos 1, a la 1/3 menos 1. Entonces esto sería igual a 1/3 por x y 1/3 menos 1 serían menos 2/3. Ya sea que así expresemos o dejemos el resultado y es válido, o sabemos también por las propiedades de los exponentes que cuando yo tengo una variable o una potencia, mejor dicho, la potencia de mi variable es negativa, la puedo pasar al denominador de manera positiva. Entonces, esto podrían quedarnos así, 1 sobre 3 por x elevado a la 2/3, ¿sale? O también, si quiero expresar esa fracción en el exponente como raíz, nos quedaría 3 por la raíz cúbica de x cuadrada, ¿sale? Cualquiera de los tres resultados es correcto. Un ejemplo más, por ejemplo, si tengo derivada con respecto de x de 1 sobre x cúbica, ¿sale? Cuando la x está en el denominador, tenemos que subirla para poderla derivar. Entonces, al subirla, aplicamos la propiedad de los exponentes y nos quedaría derivada de x a la menos 3, que sería menos 3x a la menos 3 menos 1, y su resultado sería menos 3x a la menos 4, ¿sale? Ya sea que ese exponente negativo lo dejen así, o lo podríamos expresar al denominador como exponente positivo también, ¿sale? El menos 3 ahí se queda, entonces nos quedaría menos 3 sobre x cuarta, ¿sale? El exponente negativo lo podemos bajar al denominador como positivo, ¿de acuerdo? Sí, también, por ejemplo, aquí ya no me cabe porque voy a hacer aquí un chile con huevo, pero vamos a hacer aquí, vamos a hacer una línea divisora para ver un ejemplo más. Si, por ejemplo, yo quiero derivar con respecto de x 7x al cubo, pues ese 7 saldría como un valor constante. 7 que multiplica a 3x a la 3 menos 1. ¿Sale? Y esto sería 21x cuadrada. ¿Sale? Entonces también es válido, solo el 7 lo sacamos como un valor constante y derivamos x cúbica con la fórmula de x a la n. Esta fórmula de x a la n es sumamente utilizada porque siempre nos va a ayudar para derivar cualquier variable elevada a un exponente. ¿Qué pasa con un polinomio? Aquí puse un suma o diferencia de funciones, u más v menos w, pero no estrictamente debe tomar esta forma,
¿Sale? Este, digamos, solo es un ejemplo. Lo que indica es que cuando nosotros tenemos un polinomio, se tiene que derivar término a término de manera separada. Entonces, pero no necesariamente debe ser un positivo y un negativo, no. No es algo riguroso, solo es la forma en que podríamos derivar, que sería separar término a término. Yo voy a poner aquí un polinomio muy pequeño, por ejemplo, 3x cuadrada menos 5x más 9. ¿Sale? Es un polinomio muy pequeño, un trinomio, pero cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones, tenemos que derivar de manera separada. Derivo 3x cuadrada menos la derivada de 5x más la derivada de 9. ¿Sale? Entonces aquí ya estoy combinando las fórmulas que acabamos de analizar o de estudiar. La derivada de 3x cuadrada sería con x a la n, el 3 saldría como un valor constante, entonces 3 que multiplica a 2x a la 2 menos 1, menos aquí la derivada de 5x, ya aprendimos que solo es 5, y la derivada de 9 es 0. Si quieren ponen el 0 y si no, no. Entonces esto sería igual a 6x, 3 por 2, 6x, 2 menos 1 es 1. Este exponente 1 ya no es necesario anotarlo, menos 5. ¿Sale? Entonces, con analizar las fórmulas con detenimiento, las que acabamos de estudiar, la derivada de una constante, la derivada de una constante por una variable, la derivada de una variable elevada a un exponente, podríamos ya derivar expresiones más largas, como por ejemplo, un polinomio.